Desde sus orígenes, la robótica se pensó para aquellas aplicaciones donde había que manipular mucho peso y tareas que podían ser peligrosas para los humanos. Desde entonces ha evolucionado mucho y ahora mismo en la industria es muy común tener aplicaciones que están trabajando en temas de pick and place, de coger una pieza de un sitio y moverla a otro, que sean tareas muy repetitivas y donde no tiene sentido tener una persona realizando esa tarea. Últimamente se está trabajando, en los últimos años, se está trabajando mucho en dotar de autonomía a los robots. Un ejemplo muy claro son todos los coches autónomos que se están viendo ahora en el mercado. También tenemos aplicaciones en salud donde estamos ayudando a los cirujanos a tener mucha precisión mientras están realizando una operación delicada. También se ha invertido mucho dinero, sobre todo en Japón, en temas de robots humanoides. Y la verdad es que eso no ha dado los resultados que se podían esperar, ¿vale? Y todavía falta mucho desarrollo. Pero es verdad que la inversión en esa temática ha posibilitado que se avance mucho en temas de autonomía para la robótica. Las aplicaciones robóticas en el día a día están cada vez más presentes. Se pueden ver robots que te pueden guiar dentro de un supermercado y ayudarte a hacer la compra, o tenemos los robots domésticos como el Roomba que se encarga de limpiar la casa, o incluso los bots tipo Alexa que te pueden ayudar con las cosas cotidianas de tu día a día. Los tractores principales del sector de la robótica son la automoción, la industria del metal y la electrónica. Tener en cuenta, para que os hagáis una idea, en el año 2009 se vendieron 60.000 robots en todo el mundo y la estimación de venta de robots para el año 2020 es de más de 500.000 de robots industriales. Si consideramos la robótica aplicada al contexto de la industria 4.0, me viene a la cabeza un ejemplo de una empresa que me comentó que se puede extender a todas las empresas, el entorno empresarial que tenemos aquí, que me dijeron claramente que ellos, haciendo sus propias máquinas, podían ser los mejores del mundo. Tenían la máquina sensorizada, podían monitorizar los fallos, los desgastes de piezas, etc. Pero el problema venía cuando algún cliente suyo les ponía como requerimiento que en una línea tenían que montar, por ejemplo, 10 máquinas, donde 5 de ellas no eran suyas, y tenían que coordinar todos los movimientos, hacer el desplazamiento de piezas de una máquina a otra, tener la trazabilidad de los datos de producción de cada pieza unitaria. Una de las problemáticas en este entorno es que las máquinas de diferentes proveedores se tienen que hablar entre ellas. Hasta ahora, digamos que la parte de automatización, pues muchas empresas la podían subcontratar, pero ahora en este entorno y con estas necesidades tan particulares, las empresas están viendo que ellos mismos deben tener ese conocimiento in-house, dentro de su casa. Entonces ahí ya estaban diciendo: nosotros no estamos preparados para responder a eso, y necesitamos mucha gente con un perfil muy cualificado que nos ayude a dar respuesta a esto. Nosotros, desde la universidad, desde el grupo de robótica y automatización, estamos trabajando dando soporte a diferentes empresas en las necesidades que puedan tener de monitorización, sensorización y de sus máquinas, así como la comunicación entre diferentes máquinas. Y aparte, pues estamos trabajando en el desarrollo de perfiles para dar respuesta a la necesidad de mano de obra que tienen esas empresas. Así, por ejemplo, tenemos desde un ciclo formativo de robótica, donde pueden trabajar temas de instalación, mantenimiento y puesta a punto de maquinaria. Tenemos el grado de electrónica y de mecatrónica, y tenemos hasta el máster de robótica y sistemas de control,
Y así formamos a alumnos en un rango que va desde un nivel tecnológico más básico hasta un nivel ya de investigación, que son los perfiles que nos están demandando de las empresas del entorno. Pero la industria 4.0 no es solamente una cosa de empresas grandes, con proyectos muy grandes, con un gigabytes de datos. La industria 4.0 también se puede aplicar a empresas pequeñas, porque las empresas pequeñas necesitan garantizar una calidad, necesitan tener procesos robustos, repetitivos y controlados, necesitan tener una trazabilidad unitaria de las piezas. Entonces, para ello, el tener un nivel de automatización y robotización y monitorización de la línea del trabajo que realizan es muy importante. Las aplicaciones que trabajamos en la universidad en los temas de robótica van desde el control de fuerza, que pueden ser para el mecanizado por robot, soldadura por fricción o pulido de piezas. También estamos trabajando en temas de posicionamiento y adaptación de trayectorias para el ensamblaje de ciertos productos. Y por último, también estamos trabajando en mantenimiento de robots, donde dentro de una flota queremos llegar a predecir si un robot puede fallar pues en un periodo de tiempo determinado, para poder planificar un mantenimiento para ese robot e intentar que ese robot no sufra tanto hasta el mantenimiento planificado. Al final, lo que queremos es conseguir que los robots tengan un cierto grado de autonomía. Queremos que los robots lleguen a pensar, que sean capaces de comprender lo que está pasando a su alrededor y poder variar su comportamiento pues, según lo que está pasando. Para eso hemos insertado mucha sensórica y con la ayuda de la inteligencia artificial podemos analizar toda esta información y hacer que el robot pueda tener un comportamiento adaptativo según lo que se está encontrando.